Hola cinéfilos, bienvenidos a Más Placeres Culpables, tu canal de confianza para hablar de cine sin pretensiones, sin filtros y con algún que otro desliz romántico. Hoy rescatamos una comedia poco habitual dentro del cine romántico moderno, de esas que te sorprenden sin prometerte demasiado. Hoy vamos a hablar de Nunca entre amigos o Sleeping with Other People en su título original. Una comedia romántica estrenada en 2015, dirigida y escrita por Leslie Headland, que juega a ser la versión millennial de Cuando Harry encontró a Sally, pero con más sexo, menos azúcar y un poquito más de neurosis. Más placeres culpables. La historia sigue a Jack y Lainey, dos personas emocionalmente disfuncionales que comparten una historia común del pasado y una gran incapacidad para mantener relaciones estables en el presente. Cuando vuelven a cruzarse, deciden intentar algo nuevo, ser amigos sin sexo. No te voy a contar más porque parte del encanto está en cómo se va desarrollando esta amistad disfuncional entre celos, confesiones incómodas y situaciones tan divertidas como incómodas. Empezamos con el reparto, que es uno de los grandes aciertos de esta película. Jason Sudeikis, a quien muchos conocerán por Saturday Night Live o más recientemente por Ted Lasso, demuestra aquí que puede ser mucho más que el típico tipo gracioso. Le da a su personaje una vulnerabilidad encantadora con toques cínicos y sarcásticos que funcionan muy bien. A su lado, Alison Brie se come la pantalla. Venía de brillar en Community y Mad Men y aquí muestra su faceta más humana, imperfecta y sobre todo divertida. Su química con Sudeikis es absolutamente clave para que esta historia funcione. También hay que mencionar a Adam Scott en un papel muy diferente al habitual. El tipo encantador de Parks and Recreation se convierte aquí en un imbécil integral y lo hace muy bien. Y por supuesto una muy acertada Amanda Pitt, que aporta ese toque de madurez emocional que el resto del elenco evita con gusto. La dirección corre a cargo de Leslie Headland, que ya había debutado con Bachelorette, una comedia negra con Kristen Dunst, que ojo, también vale la pena revisar, y aquí Headland se muestra más contenida, pero igual de incisiva. Evita los clichés del género y apuesta por diálogos cargados de ironía, ritmo ágil y personajes que, aunque están emocionalmente rotos, resultan más creíbles que los típicos príncipes o princesas de cuento. Nada de filtros pastel ni cámaras flotantes al atardecer. Aquí la estética es urbana, moderna, sin adornos innecesarios y eso le sienta muy bien. El guión, también de Headland, es posiblemente lo mejor de la película. Los diálogos son rápidos, ingeniosos, cargados de dobles sentidos y referencias sexuales que, por suerte, no caen en la vulgaridad. Hay ritmo, hay ingenio y, sobre todo, hay verdad. Si te gusta el cine romántico con personajes que hablan como adultos funcionalmente disfuncionales, esta película te va a encantar. Además, un dato curioso, la propia directora ha dicho que esta historia está inspirada en experiencias personales. Y eso se nota. Hay dolor real detrás de las bromas. Y eso la distingue de tantas otras comedias románticas de fórmula. Sleeping with Other People fue una de las sensaciones del Festival de Sundance de 2015. Se vendió rápido a IFC Films y fue etiquetada como la comedia sexual más honesta en años. La escena de Alison Brie y Jason Sudeikis con un tarro de té helado se ha convertido en una especie de clásico moderno. No digo más, si no lo has visto vas a entender por qué. Y ojo, aunque la película no fue un taquillazo, ha ganado con el tiempo un estatus de película de culto dentro de las comedias románticas no convencionales. Y con razón. Personalmente me ha parecido una película fresca, con ritmo, sin relleno ni escenas de compromiso. Dura 90 minutos exactos y no le sobra ni un solo diálogo. En estos tiempos, donde todo quiere durar 2 horas y media, eso se agradece. Sleeping with Other People no reinventa el género, pero sí le da un soplo de aire fresco, y aunque no sea una obra maestra, tiene suficiente corazón, inteligencia y humor para merecer una recomendación sincera. Si te gustó 500 días con ella, si eres fan de High Fidelity, o incluso si simplemente estás harto de comedias románticas que parecen escritas por inteligencias artificiales con complejo de hada madrina, dale una oportunidad a esta. En este canal somos exigentes, pero justos, así que le damos a Nunca entre amigos un sólido 3 de 5 estrellas, rozando el 4. No es perfecta, pero sí más honesta, divertida y real que muchas de sus competidoras. Desde aquí llegamos con Nunca entre amigos, una comedia romántica que no te trata como idiota y que te arranca más de una carcajada. ¿La has visto? ¿Te gustó o te pareció una de tantas? Cuéntamelo en los comentarios, que siempre los leo y siempre respondemos. No olvides suscribirte a Más Placeres Culpables para más reseñas, anécdotas y análisis sin postureo. Si te quedaste con ganas de más, echar un vistazo a nuestro vídeo sobre Destino Final
otro placer culpable muy diferente, pero igual de adictivo. Nos vemos en el próximo vídeo, cinéfilos y cinéfagos. Más placeres culpables.